Continuar, queremos invitarlos a diligenciar la encuesta del evento que aparece en pantalla. Pueden acceder a ella simplemente escaneando con el código QR que aparece en pantalla con su celular y allí pueden llenar la encuesta. Es muy importante para nosotros su opinión, así que les pedimos por favor hagan este rápido ejercicio. Queremos dar la bienvenida a Carlos Adrián Correa, director general de la UPME, a nuestro escenario. Bienvenido. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a comprometerme a tratar de acelerar un poco porque sé que la hora no es la más popular y han tenido una jornada pues muy rica en debates en la mañana. Quiero contarles muy rápidamente en términos de infraestructura energética, que es lo que principalmente nos compete pues en la UPME. Hay muchos temas, pero pues me quiero enfocar principalmente en eso para que ustedes se lleven un barrido de las señales, principalmente en energía eléctrica y en hidrocarburos, digamos infraestructura relacionada con estos energéticos. Y me gustaría también iniciar invitándolos e invitándolas a que consulten las fuentes de información de la unidad. Durante el 23 y el 24 hemos publicado cerca de 80 documentos técnicos de diversos temas, no solamente de los energéticos pues, que nos atañe planear, sino también temas de economía circular, diagnósticos mineros, consultorías socioambientales también para incluir el enfoque territorial dentro de la planeación. Entonces, invitados e invitadas pues, a consultar la cantidad de información que por fortuna hemos podido y me da pena interrumpir a los compañeros acá, que por fortuna hemos podido poner a disposición del público. La charla, por supuesto, tiene mucho que ver con el título del espacio, ¿cierto? Se habla de cómo afrontar la crisis del sector. Es decir, se parte de la premisa de que hay una crisis y ese es digamos, un debate muy interesante porque permite hablar, pues primero, de realidades y retos en Colombia y por otro lado también de temporalidades. Cuando uno habla de lo energético y si convenimos que hay una crisis, la primera pregunta es la temporalidad de esa crisis, tanto hacia el futuro, de irse materializando diferentes eventos, como hacia el pasado. ¿Qué ha generado esa crisis si convenimos que hay una? Y en lo energético resulta que los tiempos son muy extensos. Es decir, si uno tiene una crisis en infraestructura y abastecimiento de gas, es importante recordar que un pozo, desde su etapa exploratoria inicial hasta declararse en etapa de comercialidad, toma, no en promedio, sino donde están concentrados la mayoría de datos, entre 7 y 8 años. Entonces, si uno tiene una crisis en un momento T, le toca devolverse T-8 o T-7 años para mirar a ver qué fue lo que pasó. Lo mismo en infraestructura eléctrica. Ustedes saben que una línea de transmisión hoy en día no se demora menos de 5 o 6 años en ser construida. Entonces, si hablamos de una crisis en infraestructura eléctrica, nos toca hacer un T-7 o un T-8 porque sabemos que inclusive tiene retrasos. Si hablamos de una crisis en el abastecimiento de energía eléctrica, entonces nos toca pensar en los tiempos constructivos de las plantas de energía eléctrica. Una planta solar no demora hoy en día, y ustedes muchos lo saben mejor que yo, 3 o 4 años pequeña, 5 o 6 años unas más grandes y con retos constructivos enormes,
Y no hablemos de plantas hidroeléctricas de gran tamaño o inclusive filo de agua que tienen unos retos desde lo civil también importantes. Entonces, si convenimos que hay una crisis, como sugiere el título, es importante hablar de temporalidades. Bien, ¿cierto? Ubicar qué ha pasado en los últimos 6 o 7 años, ubicar que desde el 2015 hasta el 2021 las inversiones promedio en exploración de hidrocarburos en Colombia se situaron en 737 millones año promedio y solo a partir del 2022 han estado por encima de los 1.000 millones. Entonces, ¿qué pasó entre el 2015 y el 2021? Que hubo sendo bajón en la inversión exploratoria y que estamos, ¿cierto?, de alguna manera viendo hoy con una estrechez más fuerte, particularmente en ese energético. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas y por qué nos ha tocado importar cerca del 38% de la gasolina motor corriente? ¿Cierto? Entonces, nuevamente, si convenimos en que hay una crisis, hablemos de temporalidad, porque si es de buscar culpables, que no creo que debería ser, tocaría buscarlos, T-7, T-8 o por ahí. Pero yo quiero mostrarles soluciones. Parte de lo que a la UME le corresponde, entonces, es poner a disposición pues, de ustedes la mayor cantidad de información posible. Recuerden ustedes que la UME es, por decreto, la Chief Information Officer del sector. Estamos llamados a ser los jefes de la administración de la información sectorial y para eso hemos dispuesto mucha información, para que ustedes no me crean a mí los datos, sino que ustedes los corroboren, con geoportales, con los datos que acompañan todos los planes que publicamos y con geovisores. Hay un geoportal muy potente que yo los invito a consultar, es el geoportal sectorial, son 123 capas de información georreferenciadas de prospectiva geológica, toda la infraestructura y áreas de hidrocarburos, todas las áreas de minería con sus minerales, con sus polígonos y toda la infraestructura de energía eléctrica. Realmente es una herramienta muy potente. Por el momento funciona solamente en desktop, no está todavía en versión responsive en celular, pues porque digamos, el volumen de lo que toca hacer es bastante complejo, pero los geovisores, entonces geoportal sectorial, invitados a consultar, pero los geovisores sí funcionan en su celular, los pueden consultar en este momento. Hay varios geovisores, hay 3, uno particularmente para el tema de La Guajira, variables socioambientales, infraestructura energética, pues porque es parte del gran reto que tenemos con La Guajira, conocer en términos socioambientales qué está conociendo. Es importante saber dónde están los cementerios, ¿cierto? Saber su ubicación puede marcarnos una ruta entre que un proyecto de infraestructura pueda caminar mejor o no. Y hay un par que también pueden generar valor y son los geoportales de generación actualmente instalada en Colombia. Ahí es donde pueden ver que actualmente tenemos más o menos 1.4 gigas de operación, de proyectos solares en operación. Si lo sumamos con proyectos en pruebas, estamos superando las 2 gigas operación y pruebas. Por eso es que hacia el mediodía en Colombia ya más o menos el 13-14% de la energía que consumimos los colombianos en esas horas cercanas al mediodía ya proviene de plantas solares. Ahí pueden constatar esa información, pueden hacer filtro por departamento y hay otro geoportal que tiene cierta popularidad también, particularmente entre los desarrolladores de proyectos de generación, que es el geoportal, y que creo, que es el que está ahí en pantalla, el de capacidad asignada, es decir, la capacidad aprobada por la UCME, los famosos puntos de conexión. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque una crítica común también es que la UCME no asigna puntos de conexión, no aprueba conexiones. Entonces yo les digo, van a mirar el geoportal. Acá está solamente la parte norte del país, por eso filtra los datos. Hay actualmente un poco más de 320 proyectos en todo el país con conexión aprobada por la UCME que suman más de 18 gigas. Casi 14 gigas de solar, casi 3 gigas de eólica. Entonces, el problema realmente no es de aprobación de puntos de conexión. Miren que hemos aprobado casi lo que el país ha construido en capacidad instalada en más de 130 años de historia del sector eléctrico. Entonces, la discusión no es la aprobación o no, sino que tal vez los cuellos de botella están en otros lados. Pero igual nosotros continuamos con un nuevo proceso de asignación que está culminando por estos días. Hoy publicaremos la priorización para Bolívar y en los próximos días Córdoba, Sucre y Atlántico, que son las áreas que faltan para
que ustedes vean la priorización. Entonces, invitados e invitadas a que vean la cantidad de información que estamos poniendo a disposición de ustedes. Pueden bajar los datos en formato comma separated value para que ustedes hagan su propia minería de datos, ¿cierto? A muchos no les gusta solamente ver eso, sino que quieren jugar con los datos y también tenemos eso dispuesto. Bueno. Pasando entonces a temas de infraestructura, particularmente eléctrica, la unidad desde el año pasado enmarcó toda su estrategia para actualizar el sistema de transmisión dentro de algo que llamamos la misión transmisión. ¿Qué es la misión transmisión? Partir entonces de la base de que tenemos importantes retrasos en infraestructura en el sistema eléctrico colombiano, que no empezaron el 7 de agosto del 22, sino que heredamos desde hace muchos años por diferentes motivos. Este es un problema con múltiples causas, es un problema complejo y a problemas complejos entonces toca proponer soluciones complejas. Entonces esta misión se propone dos cosas al tiempo. Uno, recuperar parte del tiempo perdido, actualizar el sistema eléctrico, pero no podemos ponerle pausa al país mientras recuperamos el tiempo perdido y ahí sí después pensamos en poner los juguetes nuevos, los juguetes modernos, toda la parte de modernización para que el sistema sea más flexible. Nos toca hacerlo todo al tiempo. Entonces esta misión se propone actualizar y a la par modernizar el sistema de transmisión colombiano. Como ya se dice por ahí, como lo acompañan también en sus publicaciones el mismo ISA, Grupo Energía Bogotá, sin transmisión no hay transición. La infraestructura, de hecho, en un marco de economía de mercado pura, la infraestructura de transmisión es la que viabiliza y la que hace más transparente el mercado eléctrico. Si yo tengo cuellos de botella en el sistema de transmisión, yo distorsiono las señales de mercado. Entonces, siempre debemos tratar de transitar hacia un sistema lo suficientemente descongestionado y flexible, inclusive en el mismo marco de los mercados que se han formado, digamos, en el mundo por lo menos en los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo navegar esta misión transmisión? Hay 4 documentos, 2 de obras urgentes, obras que eran urgentes hacía 5 años, entonces imagínense cuán urgentes eran. Demanda no atendida en el Caribe, demanda no atendida en Norte de Santander, demanda no atendida en el Chocó, problemas desde hace muchos años que tal vez habíamos ignorado o que se hacen evidentes, digamos, cuando llega un gobierno con un corte alternativo, porque ahí sí, digamos, se visibilizan mucho más los problemas. Eso hizo parte entonces de esos 2 paquetes de obras urgentes y el 31 de diciembre, una fecha no muy popular, publicamos otros 2 documentos que ya voy a describir. Entonces son 4 documentos, 2 de obras urgentes, uno que contiene 98 obras, que es la gran apuesta transformadora del sistema eléctrico colombiano, y uno último que conformó 6 obras adicionales del plan de expansión clásico, digamos, que la UME desarrolla. El año pasado entonces nosotros aprobamos 19 obras del sistema de transmisión. Entonces uno puede decir, pero 19 tampoco es que sea mucho para todo lo que toca hacer. Pues yo quiero contarles que en la historia del país el año más prolífico en aprobación de obras de transmisión había sido de 9, es decir, el año pasado nosotros más que doblamos el mejor año de la UBME o pre-UBME inclusive, aprobando 19 obras. Pero no solamente es cantidad, sino que también es calidad y modernización del sistema. Entonces, pues no voy a describir las 19 por supuesto, pero sí quiero mencionar tal vez un par. La obra de Chocó es una obra que es una obra bonita, en tanto es la primera obra en la historia del país del sistema de transmisión nacional que llega al Chocó. Nunca se había propuesto una obra del sistema de transmisión nacional para este departamento y estas son obras que estamos convencidos pues, que transforman la productividad y la transformación de un departamento. Sin energía estable, confiable, segura, pues es muy difícil que la industria de diferente tipo pueda desarrollarse en un departamento. Y por supuesto mencionar los compensadores síncronos, ya que estamos en el Caribe, los 5 compensadores síncronos en la zona Guajira Cesar Magdalena. No los quiero aburrir con el detalle técnico, pero sí quiero mencionar que los compensadores síncronos primero solo están en Brasil, en Latinoamérica solo hay compensadores instalados en Brasil, Chile inició su proceso.
Nosotros abrimos el proceso este mes, a inicios de este mes, y pues la idea es ganarle a Chile y ser el segundo país en Latinoamérica que incursione en esta tecnología de compensadores síncronos. ¿Qué hace un compensador síncrono? En parte responder a las críticas tradicionales que existen hacia las energías renovables basadas en convertidores. Entonces se habla, la energía solar no es firme. Bueno, hay una doble confusión de hecho, porque una cosa, hay una definición de lo que es energía firme para el cargo por confiabilidad, que es la máxima energía que se puede entregar en periodos de baja hidrología. Otra cosa es la intermitencia. Entonces, primero es una confusión de términos, una cosa es intermitencia, otra cosa es firmeza, y dos, no es que la solar no tenga energía firme, lo que pasa es que tiene menos energía firme por unidad de potencia instalada que otras tecnologías, pero pues está el cálculo para desarrollarla. Pero entonces, sí es cierto, las renovables tienen como dos tipos de críticos, ¿no? Unos críticos que tienen una agenda para bloquearlas porque tienen unos intereses corporativos claros, y otras críticas que son honestas desde el punto de vista intelectual. La intermitencia, la fluctuación, ¿cierto? Eso es cierto. Por fortuna, las soluciones ya existen. Una de ellas son los compensadores síncronos. Cuando yo pongo plantas solares y plantas eólicas que están basadas en convertidores, yo desplazo inercia del sistema. Inercia que hoy en día aportan pues las hidro y las térmicas, que tienen grandes masas rodantes para poder amarrar la frecuencia alrededor de 60 Hz. Entonces sí es cierto que yo desplazo inercia. Un compensador síncrono es una máquina que rota, que no tiene una carga mecánica conectada. Bueno, puede tener un volante de inercia, pero básicamente está conectada eléctricamente a la red y le aporta inercia y ayuda a compensar la inercia que pierde el sistema por las renovables. Entonces, primero, ayuda a compensar la inercia. Ya nos estamos adelantando a los problemas que vio Chile, ¿cierto?, hace poco, y que de pronto no pudo anticipar mucho más. Nosotros ya estamos anticipando esos problemas. Pero no solamente hace eso, hace la clásica compensación de reactivos para mejorar el perfil de voltajes en una zona bastante compleja y que tiene unos cortes bien frecuentes. Entonces también estamos aportando a que la gente en estas regiones de Guajira, Cesar, Magdalena tenga un servicio de energía eléctrica más estable. Y por otro lado aportan un tema que se llama problema de cortocircuito. Sobre eso no voy a ahondar mucho, pero que tenemos actualmente en el país en 66 subestaciones, entonces también ayuda a mitigar un poco ese problema. Pero al final de cuentas, miren eso, ¿cierto? Unos temas muy técnicos, que reactivos, que inercia, pero al final de cuentas miren que el compensador tiene una función social. A esta gente se le va a ir menos la energía en estas zonas, gracias al compensador, porque mejora la calidad del servicio al no tener o al inyectar reactivos, sino generar posibles cortes por bajas tensiones. Entonces este es el mapeo de estas obras. Un año bastante prolífico el año pasado, y este año queremos romper ese récord porque tenemos un gran portafolio de obras que vamos a seguir enviando al ministerio para seguir actualizando y modernizando. Y pues obviamente esto no sirve si no se adjudican. Entonces pues también les cuento que el año pasado se adjudicaron 8 obras del sistema de transmisión, el segundo mejor año en la historia del país en adjudicación de obras. Y dicho sea de paso, importante mencionar que ISA Intercolombia fue el primer adjudicatario de las obras de la misión transmisión con la obra de Magangué, 500 kilovoltios, muy cerca a esta zona. Entonces se abre ese camino también de este nuevo momento del sistema eléctrico colombiano. Hemos desde el año pasado acompañado en sitio, inclusive antes de la convocatoria, antes de la adjudicación, acompañando con las empresas, hablando con las comunidades y explicándoles cuál es el sentido de la obra. Que hemos encontrado también que muchas veces la génesis de los proyectos, digamos la mala génesis, parte porque a la gente no se le explica que va a haber una obra de infraestructura y cuáles son los beneficios, sino que le avisa la maquinaria amarilla, y desde ese momento existe una ruptura entre las comunidades y el desarrollo de la obra. Entonces nosotros también tenemos una estrategia territorial desde la UBME. Nosotros nos metemos en todo lado que no nos invitan, pero no importa. Tenemos una estrategia territorial en la unidad y acompañamos a los promotores y los desarrolladores de los proyectos. En este caso concreto tenemos una estrategia para la misión transmisión para hacer todo este acompañamiento, que es algo que las mismas empresas han reclamado en este sector desde hace muchos años: acompañamiento institucional. Nosotros escuchamos ese llamado y pusimos a disposición un grupo multidisciplinar de profesionales para ese propósito.
Pasa en transmisión y también pasa en generación. Tenemos un grupo de profesionales que es el grupo 6G, 6 gigavatios, que le hace el acompañamiento a los desarrolladores de los proyectos en los múltiples permisos a los que se ven enfrentados, para que ustedes lo sepan también. Entonces, además de eso, propusimos una gran hoja de ruta para dar un salto adelante en el sistema eléctrico colombiano. 98 obras que tratan de resolver problemas urgentes y otros que tratan de abrir más capacidad de conexión, nuevas cargas, nueva generación y dispositivos también modernos que necesita el sistema. Por supuesto no voy a recorrer las 98, pero esto es como más o menos un overview de lo que tenemos. Voy a detenerme de pronto en un par. Estamos proponiendo 6 baterías en 5 ubicaciones en el país. Estas son las ubicaciones, están en el suroccidente, en Doncello, Caquetá, Mompox, La Loma y unas en la Sabana Oriental, que ustedes saben que la sabana norte de Bogotá tiene también, digamos, unos problemas importantes de congestión, entonces estas baterías también entrarían a aportar. Y estamos proponiendo una mega obra. Esta sería tal vez la obra de infraestructura más grande de todos los sectores, no estoy hablando solamente del eléctrico, por lo menos en términos de inversión, seguramente superaría sin dudas la inversión en Reficar, estaría seguramente cercano, superaría la de Hidroituango. Es una mega obra en HVDC multipuerto que lo que haría sería traer particularmente la energía eólica costa afuera hacia el centro del país. Esta es una obra que está todavía en etapa conceptual, pero necesitamos empezar a discutir este tipo de obras. Un reconocimiento especial a XM, porque esto lo hemos construido, estas 98 obras, que es algo inédito, se construyeron muy en equipo con XM. Hemos generado una excelente sinergia de trabajo con quien es nuestro aliado natural, que es XM. Ellos ven el corto y el mediano plazo y nosotros vemos el mediano y el largo. Nos intersectamos perfectamente en todas las señales de planeación que necesita el país. Bien, entonces un breve resumen. Esto también abre nueva capacidad para nuevos proyectos de generación. Entonces, nuevamente la crítica a la UME es que usted no asigna casi puntos de conexión. Pues porque no hay capacidad y nos estamos dedicando a abrir capacidad. Si no planeamos la transmisión adecuadamente, que es lo que estamos haciendo, no hubiéramos podido abrir estos casi 5 gigas adicionales que irían a un proceso de asignación siguiente. Si no, nos quedamos mordiéndonos la cola en círculos eternamente. Entonces, nuestra misión, por supuesto, es resolver lo estructural, que es planear, en este caso concreto, la transmisión, y viene pues ya más procesos de adjudicaciones, los compensadores síncronos, el resto de obras y muchas más obras que vamos a seguir enviando al ministerio. Pasándome rápidamente a gas natural. Recuerden ustedes que el país no conocía un estudio técnico para el plan de abastecimiento de gas natural desde el 2019. Entonces, 2019, 20, 21, 22. Nosotros hemos publicado ya 2 actualizaciones del estudio técnico para el plan de abastecimiento de gas natural, una en el primer semestre del año pasado, otra este año. ¿Por qué? Porque vimos que hubo un cambio en la declaración de producción, además unos cambios atípicos cuando uno compara los datos con lo histórico, en donde se quitan unas cantidades en los 3 primeros años y después se vuelven a poner después del 27. No seré yo quien juzgue ese tipo de cosas, sino que solamente menciono que es un comportamiento atípico. Entonces, por eso nosotros decidimos volver a actualizar el plan de abastecimiento de gas natural. Entonces, a falta de uno desde el 2019, pues hemos publicado 2 y para seguir fortaleciendo las señales también de infraestructura de gas natural. ¿Qué hicimos también el año pasado? Hicimos la adjudicación de las auditorías de 5 proyectos, proyectos importantes y que de hecho muchos de ellos infortunadamente habían sido identificados desde el 2016, desde el 2017, y pues no habían tenido la atracción que uno esperaría para proyectos que eran prioritarios y urgentes en el 2017. Entonces, eso lo adjudicamos el año pasado, precisamente para acelerar esas señales necesarias de infraestructura. Probablemente hoy la foto fuera otra si estos proyectos hubieran entrado en el momento que los necesitábamos, principalmente por la interconexión en Ballena y la bidireccionalidad Barranquilla-Ballena, porque la de Barranca-Ballena ya entró.
Entonces, agradecimiento también a TGI y al esfuerzo también de Promigas por lo que están desarrollando en el norte del país. Entonces, infortunadamente esto tenía que haber entrado hacía mucho tiempo. Otro de los problemas que la gente cree que se generó desde el 7 de agosto del 22 y no, llevaban mucho tiempo estos proyectos allí por múltiples motivos, ¿sí? Y en el nuevo plan, pues reafirmamos proyectos importantes. No voy a mencionar los 12 de infraestructura y los 2 de abastecimiento, pero sí es importante mencionar, tal vez estamos proponiendo, lo habíamos propuesto desde el año pasado, el cierre del anillo, por primera vez en la historia del sistema de transporte de gas natural en Colombia, el cierre de un anillo que sería desde el Valle Inferior de Magdalena hacia el centro del país. Con lo que se llamó en su momento reconversión, que ahora se llama conversión de infraestructura, que se utiliza pues para otro tipo de combustibles y con algunas adecuaciones utilizarla para gas natural. Esto sentimos que era una señal necesaria porque nos hacía ganar tiempo y por fortuna pues digamos que ha habido unas señales importantes por parte de quienes poseen parte de esta infraestructura y de hecho en este momento acaba de finalizar una ronda de socialización de estos proyectos de infraestructura del plan de abastecimiento de gas natural en Bogotá con las empresas, con los interesados, pues para que nuevamente esto no se nos quede en el tintero 6 años, esto no nos puede volver a suceder. Hemos también propuesto, y por fortuna el Ministerio ha sido muy diligente, la creación de un comité asesor de gas, de planeamiento de gas natural, en la usanza de lo que sucede en energía eléctrica, el CAPT, esta vez en gas natural. El país no ha tenido la oportunidad de discutir las obras de gas natural en un comité donde estén las empresas, ANLA, consulta previa, toda la institucionalidad para entender la importancia estratégica de estos proyectos. Ese comité ya ha venido sesionando de manera informal y esperamos que en los próximos días el Ministerio ya emita la resolución oficializando la creación de este comité. Creo yo, una deuda histórica de este país para seguir discutiendo estos proyectos de infraestructura, esta vez de gas natural, y estamos proponiendo lo mismo para combustibles líquidos. Y precisamente en combustibles líquidos, entonces contarles que, no voy a decir que este mes, porque creo que no alcanza hasta la diagramación, pero sí me comprometo públicamente a que el próximo mes vamos a publicar el plan de GLP y el plan de abastecimiento de combustibles líquidos. Con bastantes señales, estamos tratando de proponer diferentes alternativas de internación y de transporte de los combustibles líquidos por un lado, y por otro estamos también dando las señales, tenemos todos los análisis matemáticos y las simulaciones para el tema de almacenamientos estratégicos. Los almacenamientos estratégicos son una señal supremamente importante para el abastecimiento y la confiabilidad de los combustibles líquidos. Creo que no necesito explicar qué pasa cuando hay un derrumbe, se cae media piedra en una carretera entre Cauca y Nariño y quedamos con una desconexión tremenda, por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, para el abastecimiento de combustibles líquidos. Entonces, realmente lo que hacen los almacenamientos estratégicos, que es una simulación, es un modelo de optimización, cosa que nos gusta hacer por estos días mucho en la unidad, lo que muestra es que se descongestionaría el sistema en general de poliductos por un lado y por el otro pues de transporte terrestre con el dimensionamiento de 17 almacenamientos estratégicos y incluyendo también 8, digamos, nodos agregados y algunos nodos de frontera. Entonces, es una señal también que próximamente ustedes van a poder ver por parte de la unidad, el plan de abastecimiento de combustibles líquidos co-construido con las demás entidades y también con las empresas del sector. Entonces, bueno, creo que ahí más o menos estuve en el tiempo, quedan un par de minutos para finalizar entonces. Reiterar digamos, nuestro mensaje, cuenten con la unidad de planeación mineroenergética para toda la actualización de los planes que hemos desarrollado hasta el momento. Acá dejé de mencionar pues una cantidad, este semestre también seguramente verán el Plan Energético Nacional. Sí existe una hoja de ruta para la transición, porque uno escucha reiteradamente que no, la publicó el Ministerio, inclusive con costos. Existe un Plan Energético Nacional de la UME vigente 2022-2052, con un escenario de transición energética en donde ningún escenario deja de existir ni el petróleo ni el gas natural.
Eso es falso. Coexisten todos los energéticos, no existe ningún documento publicado en donde se hable de que pasado mañana se acaban los combustibles fósiles en el país. Eso es falso y están los documentos. Y estamos construyendo el nuevo, que es por primera vez en Colombia, será un plan energético nacional basado en un modelo de optimización de equilibrio parcial que va a integrar otros sectores y no solamente lo netamente energético. Va a ser un ejercicio muy bonito. También tuvimos muchas mesas de trabajo con muchos de ustedes que están acá sentados seguramente, y eso lo conocerán este semestre, entre otros pues que hemos venido actualizando. Entonces, nuestra apuesta ha sido por dar las señales de infraestructura que infortunadamente estaban retrasadas. Nuestra intención ha sido poner la mayoría de información disponible para que ustedes conozcan los datos sectoriales a través de múltiples herramientas y ustedes mismos realicen sus análisis. Y estamos también acompañando con una estrategia socioambiental. Eso no le corresponde a la UCME, pero ahí estamos metidos. Con una estrategia socioambiental acompañando el desarrollo de los proyectos de infraestructura en general y por supuesto de generación de energía eléctrica. Entonces, basta sino con levantar la mano para, si no tenemos algo mapeado, tenemos reuniones con las empresas por decenas cada semana, pero puede ser que algo se nos escape y si necesitan el acompañamiento de la unidad también para estos efectos, que ha sido un llamado también de las empresas por muchos años, acompáñenos, de ahí que 600 megas de las 3.200 de renovables asignadas en las subastas del 19 y el 21, ¿cierto? Apenas son las que han entrado. Y hay una génesis y hay una crítica también alrededor de eso, es el acompañamiento. Entonces ahí estamos nosotros firmes en todos esos frentes y estén pendientes porque mantenemos publicando bastantes planes y bastante información, entonces invitados también a unirse. Si no hago esto me regañan los de comunicaciones, a unirse a nuestro canal de WhatsApp y a nuestras redes para que estén bebiendo de las fuentes de información oficial y los planes que estamos actualizando casi que con una frecuencia semanal. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Correa por sus valiosos aportes y a continuación queremos invitarlos a disfrutar de un almuerzo en el Claustro de las Ánimas, donde se realizó el día de ayer. Si aún no han escaneado el código QR, los invitamos a hacerlo, se encuentra en pantalla. Recuerden, a las 12 en punto, los esperamos en este mismo auditorio para continuar con nuestra agenda de Colombia Genera 2025. Que tengan todos feliz almuerzo y los esperamos puntuales a las 2 en punto en el auditorio. You hit me like a tornado, I never knew the real you. Then it's been a long